Hola, hola, muy buenos días. Bienvenidos a Práctica Test. Iniciamos un nuevo tema el día de hoy, lunes, ¿cierto? Ya terminando este mes de octubre. Hoy día, lunes 30 de octubre, queda poquito para que termine el mes ya. Muy bien, ¿cuál es el nuevo tema que nos convoca el día de hoy? Siguiendo nuestro ciclo de temas del nuevo conductor, como podemos ver ahí, dice normas de circulación. Ese es el tema que nos convoca el día de hoy. Ahí lo tenemos en pantalla, ¿ok? Muy bien, estimados. Vamos a ver qué es lo que compone este tema y de qué se trata. Dice normas de circulación. En el fondo, lo que nos quiere decir este tema son las diferentes formas en que están expresadas estas normas, estas reglas del tránsito en la vía pública. Cómo usted las reconoce, cómo usted se enfrenta a ellas, ¿cierto? Y cómo usted también acata las instrucciones que están establecidas en el tránsito, en la vía pública. ¿Ok? Como dice ahí, hay cuatro maneras, ¿cierto?, en que se pueden expresar estas normas. Cuatro maneras, ¿ya? Cuando usted sale a conducir algún día, cuando salga a conducir algún día, usted se puede encontrar con estas ciertas formas o maneras de donde están expresadas las normas del tránsito, ¿ya? A usted así se le exponen y usted tiene que saber interpretarlas. Primero, mediante señales e instrucciones de carabineros. Obviamente, carabineros, ¿cierto?, es una institución que dentro de otras funciones que ellos tienen, también les compete lo que es dirigir el tránsito, regular, hacer fiscalizaciones. Entonces tienen un rol bien importante sobre el tránsito, ¿ok? Nosotros como conductores debemos acatar las instrucciones, las indicaciones de carabineros, ¿cierto? Y también colaborar con las fiscalizaciones. Ahí enseguida hablamos más de ello. Segundo, mediante los semáforos, ¿ya? Estos dispositivos luminosos que podemos encontrar en el tránsito son de gran importancia. También ayudan al ordenamiento de los vehículos, a regular el tránsito de vehículos y también de peatones. Existen diferentes tipos de semáforos, que ahí también lo vamos a ir viendo, ¿ok? Y vamos a ver, ¿cierto?, en detalle ahí cuál es la interpretación de cada color del semáforo. Tercero, mediante la señalización de tránsito, igual se nos expresan normas, reglas, información. Aquí sí tenemos una gran cantidad de información, ¿eh? Lo que comúnmente llamamos señaléticas, o mejor dicho, señales verticales, ¿ya? Es la información, son las normas, las reglas, los avisos de prevención que están en forma de letrero, se llaman verticales, están como un letrerito en la vía pública, ¿ok? Hay hartas de estas, se dividen en varios grupos igual que ya lo vamos a ver. Dentro de la misma señalización de tránsito encontramos las demarcaciones viales. Demarcaciones viales, todo lo que está pintado en la vía, por la autoridad, obviamente, que también sirve para guía del tránsito, para dividir la calzada, para indicar algunas prohibiciones. Lo que está pintado en la vía, encontramos harta información pintada en la vía, hartas líneas, líneas longitudinales, transversales, ¿cierto? Pintadas en la calzada, ¿ok? Ya, en estos tres primeros puntos tenemos elementos visibles en la vía. O sea que cuando usted sale a conducir, se puede encontrar, ¿cierto?, ahí en cuerpo físico con estos elementos, o con un carabinero que esté dirigiendo el tránsito, sin duda que se va a encontrar con semáforo o con mucha señalización en forma de letrero como señal vertical o pintada en la calzada como demarcación. Entonces usted esto lo va a encontrar visiblemente en la vía. A diferencia del punto 4, que nos habla de reglas generales. Reglas o disposiciones generales, ¿cierto? Son algunas normas en que se deben ejecutar ciertas maniobras o ciertas situaciones, que también todo conductor debe saberla. Por ejemplo, una regla muy básica es que en Chile se conduce por la derecha, salvo algunas excepciones. Entonces, norma general de tránsito, ¿por qué lado conducimos? Por el lado derecho de la vía. ¿Ya? Ya eso podemos dar un pequeño ejemplo así, ¿ok? Vamos a los detalles ahora. Comencemos con lo primero. Las señales de carabineros, señales y también instrucciones, indicaciones que ellos nos pueden dar, ¿ya? Dice ahí como primer punto que las indicaciones dadas por carabinero prevalecen sobre las demás. Ok, sin duda cuando conducimos podemos encontrar a los funcionarios de carabineros en la vía pública, ya sea a veces fiscalizando el tránsito, ordenando el paso de los vehículos, regulando el tránsito, dirigiendo. Ellos tienen facultad de desviar el tránsito, de cortar una vía, dependiendo de la situación, ¿ok? Acordonar una vía, ¿cierto? Cuando hay siniestro y todo eso, ya, o parte de la vía, ¿ok? Entonces las indicaciones que ellos dan son bastante importantes, incluso es más, prevalecen por sobre las demás reglas, como dice ahí. Abajito, leamos eso que dice. Prevalecen sobre las demás. ¿Qué significa aquello?
Cualquier otra norma que haya en ese lugar, como un semáforo, como una señal, ¿cierto?, vertical, ya pasa a segundo plano. Si el carabinero es el que está dirigiendo el tránsito, él determina la situación en ese momento, él la determina, él dice quién pasa, quién espera, quién se debe tener al costado de la vía, etc. Entonces las indicaciones que ellos dan están por encima de los demás dispositivos presentes en la vía en ese momento. ¿Ok? Cuando ellos regulan el tránsito, la palabra regular el tránsito tiene una connotación especial. ¿Ya? Regulación la puede hacer un carabinero o un semáforo. ¿Qué significa regular el tránsito? Es determinar la preferencia de paso, el orden de paso. ¿Quién pasa primero? ¿Quién pasa después? ¿Ya? Ese orden lo puede ejecutar solamente un carabinero o también un semáforo, que está cambiando, el semáforo está cambiando, ¿cierto? Entonces determina quién pasa primero y quién espera. Carabinero puede hacer lo mismo. Veamos qué es lo que ocurre cuando ellos están justamente regulando el tránsito. Veamos, aquí vamos a ir mostrando algunos ejemplos. ¿Ya? Si encontráramos un carabinero de perfil, por ejemplo, ¿ya? Carabinero de perfil, bueno, lo primero que uno hace en cuanto ve un funcionario de carabineros en la calzada, disminuye la velocidad. Eso sin duda. ¿Para qué? Para tener tiempo de observar qué señal o qué indicación está dando él. Usted disminuye la velocidad y va atento. Si este carabinero estuviera regulando el tránsito y se encuentra de perfil, indica paso, ¿ya? Y su señal es similar al verde de un semáforo. Usted puede avanzar si lo encuentra de perfil, ¿ya? Lo más probable es que él también con el brazo le haga una seña y que continúe, ¿de acuerdo? Por el contrario, si al señor carabinero lo encontramos de frente o de espalda hacia nosotros, ¿cierto? Sería similar al rojo de un semáforo, por lo cual indica detención, debemos parar y esperar hasta que él cambie la indicación. Rojo del semáforo, usted no puede pasar. Carabinero de frente o de espalda, lo mismo, esperar, ¿no? Esperar antes de avanzar, ¿ya? Entonces, esperar a la siguiente indicación. Y si la siguiente indicación fuera, por ejemplo, un carabinero con el brazo en alto, indica atento, precaución, porque él va a cambiar la indicación. ¿Ah? Es como el amarillo del semáforo, atento, porque él va a cambiar la indicación. Eso da el tiempo para que puedan reaccionar los conductores. Reaccionamos, ¿qué hacemos? Ya, me preparo a salir si estaba detenido. Y se venía avanzando y ya lo veo con el brazo en alto, voy empezando a bajar la velocidad hasta parar, porque lo más probable es que ahora me toque a mí parar. ¿Ok? Ya, entonces ahí tenemos que es bastante similar a las luces de un semáforo en estos tres tipos de indicaciones. Esto se conoce como regulación de tránsito. Ustedes también quizás han leído el libro El Nuevo Conductor. Dentro de los conceptos hay uno que habla de cruce regulado y dice, cruce regulado solamente es aquel donde existe un semáforo que funciona normal. ¿Qué significa normal? Que está cambiando verde, amarillo, rojo, constantemente cambiando, está normal. Ese semáforo está regulando ese cruce regulado. O también se le llama cruce regulado, donde hay un carabinero dirigiendo el tránsito, como en este caso que acabamos de explicar. ¿Ok? Solamente en esos dos casos estaríamos en presencia de un cruce regulado. ¿Ya? No olvidar lo que dice más abajo, que nuevamente repetimos, que las indicaciones de un carabinero prevalecen por sobre las demás instrucciones que hubieran en la vía, como señalética o semáforo. Cuando ellos llegan al lugar, se constituyen en el lugar para regular o dirigir el tránsito, la indicación que da a ellos es la que importa en ese momento. ¿De acuerdo? Ellos también tienen la facultad de fiscalizar vehículos, detener vehículos en la vía pública para fiscalizarlos, ¿cierto? Cortar una ruta, ya lo habíamos dicho, hacer que los vehículos se devuelvan quizás, o desviar el tránsito, etc. Tienen todas esas facultades dentro de la vía pública. A los conductores los pueden fiscalizar en lo que es la documentación del vehículo, el estado del vehículo, el estado de intemperancia, elementos de seguridad del vehículo y la conducción en general. La conducción en general, ¿de acuerdo? Esas son las facultades entonces de los señores carabineros. Sigamos, estimados, vamos a sacar esto que tenemos acá en pantalla y continuamos. Segunda manera de cómo se regula el tránsito. Usted lo puede ver en muchas ciudades, ¿cierto? Muy frecuentemente, en muchas esquinas, ¿ya? Semáforos instalados. Y son de gran ayuda. De hecho, podemos decir que este es un gran invento del semáforo, ¿eh?
ayuda mucho a reordenar el tránsito. De hecho, por ahí hay un estudio que dice que donde hay semáforo instalado, ocurren menos siniestros, ¿no?, que donde no los hay. Entonces, es un dispositivo bastante importante, bastante relevante. Seguramente usted conoce, ¿cierto? Los ha visto como peatón. Recordar que los semáforos regulan tanto a conductores como también a peatones. No solamente a conductores, también a peatones. Usted también debe mirar el semáforo en muchas esquinas para ver si puede cruzar, ¿cierto? Y ya usted entenderá que son 3 colores los que tiene: verde, amarillo y rojo, es el orden de encendido. La duración de cada luz es variable, depende cómo los programen, porque los programan, ¿cierto? Se instalan donde hay vías de mucho tráfico, mucha congestión, y ahí también se determina que una luz dure más o menos, dependiendo la importancia de esa vía o el tráfico que tenga, ¿ya? Bueno, conocemos generalmente que el verde indica paso, el verde precaución y el rojo detención. Eso es como lo normal, esa interpretación es simple. Pero hay algunos detalles más que acoplar a esto, ¿ya? Como por ejemplo, no siempre con verde usted va a poder pasar, no siempre, ¿ya? Como por ejemplo también que con amarillo a veces puede pasar, depende de donde usted esté, pero lo ideal sería parar. El amarillo indica prepararse a parar. Y salvo un par de circunstancias que ya vamos a hablar, usted debería continuar. Y por rojo, con rojo jamás de los jamases pasado, usted tiene el rojo, obligación de parar. Pasarse un semáforo en rojo es una infracción gravísima, aparte de las consecuencias que puede generar, ¿ok? Ya. Solamente usted podría pasarse un semáforo con rojo con la indicación de un carabinero, ¿cierto? Que hablamos recién. O quizás una señal de autorización, aquella que dice permitido virar con luz roja y precaución. También quizá usted podría hacerlo, pero ahí usted tiene que tomar las precauciones, observar bien que no interfiera con nadie. Para hacer esa maniobra es bastante compleja, en el sentido que usted tiene que asegurarse primero que no venga nadie, para entonces hacer la maniobra de poder virar con rojo si está la señalética que autorice, ¿ok? Si usted considera que no se puede, porque es peligroso la maniobra en ese momento, por tráfico, mala visión o lo que sea, está bien, y lo mejor sería que usted espere que cambie a verde, ¿ok? Entonces, la indicación de permitido virar con luz roja y precaución es a voluntad. Si usted cree que no se puede hacer, no lo hace. No es obligación hacerlo, ¿de acuerdo? Bien, mostremos algunos ejemplos ahora. Acá tenemos un pequeño plano, un croquis de un centro urbano. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? Podemos ver, ¿cierto?, un cruce con un semáforo funcionando, ya, varios vehículos circulando. Vamos a ponerle a ese semáforo la luz verde en este momento, ya, acá. Hacerlo bien grande la luz verde para que se note. Aquí. El semáforo está en verde. Obviamente indicaría paso, es lo que primeramente pensamos. Pero recordemos que hay acá algo importante. No obstante usted tenga luz verde, no puede avanzar si pasado el cruce no tiene su vía expedita a lo menos en unos 10 metros. ¿Ya? Esa es una norma. ¿Qué significa esto? Que al tener luz verde, usted no puede llegar y avanzar de manera despreocupada. Tener luz verde, claro, autoriza pasar siempre y cuando se den las condiciones. ¿Qué condiciones? Que tenga al otro lado, pasado el cruce, la vía expedita de a lo menos unos 10 metros. Que nada le obstruya el paso. Que no vaya a ser que vaya pasando un peatón a última hora cruzando, o un auto que se equivocó y ya entre amarillo y rojo pasó, que eso sucede mucho igual. Entonces, luz verde significa la responsabilidad de observar que se dan las condiciones de seguridad y de espacio, que usted no quede atrapado en el cruce, sino que usted pueda continuar, ¿ok? Esa es la idea de tener la luz verde también, tener 10 metros expedito pasado el cruce. Esto también aplica en caso que usted quisiera virar. Si usted quiere virar, por ejemplo, es lo mismo, ¿ya? Supongamos que quiere virar a la izquierda en este caso, es lo mismo, tener la vía expedita. Si va un peatón cruzando, usted no puede avanzar, tiene que esperar que él pase primero para después continuar. Aunque tenga luz verde, entonces tenemos ciertas restricciones. No olvidar eso, ¿ya? Después del verde, esto pasa a amarillo, ¿cierto? Pongamos el semáforo en amarillo ahora. Pongamos el semáforo en amarillo. ¿Qué significa el amarillo? Bueno, lo entendemos como precaución, prevención. Pero precaución, ¿por qué? Te dice, cuidado, reacciona porque ya viene el rojo.
Ese es el mensaje. Te da un tiempo de reacción. ¿Se imaginan que el semáforo pasara del verde al rojo? Muy peligroso sería, ¿cierto? Entonces, hay un intermedio, que es el amarillo, que te indica prepárate a parar, ya viene el rojo, cuidado. Eso es en el fondo. Entonces, la luz amarilla nos da la indicación de que debemos parar, ¿ok? Pero hay una discrepancia, una excepción, que sería cuando el vehículo, ¿cierto?, ya había ingresado al cruce o está recién ingresando al cruce y detenerse pasa a ser peligroso. O sea, si ya vas ingresando o ya estás dentro del cruce, ya no te vas a detener, mucho menos te vas a devolver. ¿Ya? ¿Qué haces ahí en ese caso? En ese caso el amarillo te autoriza a continuar. En un caso que, repito, ya el amarillo te sorprendió cuando usted iba ingresando al cruce o estaba dentro del cruce. ¿Ok? Solo bajo esa circunstancia usted podría pasar con amarillo. Si usted tiene tiempo y espacio, lo ideal del amarillo es que usted se prepare a parar porque ya viene el rojo. Hablemos del rojo ahora. Luz roja del semáforo, por ningún motivo pasar. Salvo alguna excepción que ya lo comenté, pero lo voy a repetir. ¿Ya? Entonces, ¿qué significa? Usted debe esperar ahí, antes de la línea de detención, detenerse hasta que la luz cambie. ¿Ya? Pasar un semáforo en rojo, infracción gravísima. La única circunstancia que le podrían autorizar a pasar con rojo sería un carabinero que estuviera dirigiendo el tránsito, o quizás esta señalética que ya había comentado, que significa permitido virar con luz roja y precaución. En ese caso, usted tiene la responsabilidad de tomar las precauciones para poder virar. Si usted cree que las condiciones para avanzar o virar, como indica la señalética, no se dan, usted espere y espera que cambie la luz. Tan simple como es. ¿Ok? Ya, pasar con rojo no solamente es una infracción gravísima, sino que también reviste un peligro enorme de cometer un siniestro de tránsito con consecuencias graves. ¿De acuerdo? Muy bien, estimado. Por último, decirle que existen diferentes tipos de semáforos que podemos encontrar, como el semáforo con flecha, que ayuda a virar, como el semáforo para cruce ferroviario, que es diferente a lo que conocemos. Es de solo dos luces, o blanca o roja. Blanca no se acerca al tren, pero igual toma las precauciones antes de cruzar la vía férrea. Roja se acerca a algún tren y hay que parar y esperar. ¿Ya? Y siempre cuando cambie la luz, igual observar primero, mirar y escuchar. ¿Ya? En los cruces ferroviarios que son bastante peligrosos. Existen semáforos para ciclovía, existen semáforos para vías reversibles, existen semáforos para el transporte público, que no en todas las ciudades lo hay, ¿ya? Pero hay diferentes tipos. Ahí acabamos de dar una visión general a los semáforos, ¿ya? Existe el semáforo intermitente también. Entonces vamos a dar un poquito para finalizar. Semáforo que esté parpadeando, intermitente. ¿Qué significa? Esto puede ser en rojo o en amarillo. Si fuera en rojo, no lo olvide, significa ceder el paso. Usted llega al cruce con mucha precaución y si ya viniera un vehículo pasando, usted debe ceder el paso. Parar si fuera necesario, obviamente, y ceder el paso cuando también sea necesario. Si no ve nada y se dan las condiciones de seguridad, usted puede continuar, porque ese semáforo queda parpadeando intermitente en forma permanente, no va a cambiar a verde, no. Si fuera amarillo, el parpadeo constante, que es constante, usted debe llegar con precaución. Puede avanzar, pero con mucha precaución, sin mirar al rojo intermitente también, casi lo mismo, ¿ya? Solamente podría avanzar si la vía estuviera expedita. Si hubiera algún tipo de vehículo, persona que ha sido atravesando, debe esperar. ¿Ok? Muy bien, estimados. Pasemos a la segunda forma en que se nos explican que se nos exponen las normas del tránsito en la vía pública. Mediante la señalización de tránsito, que la dividimos en dos: señales verticales y demarcaciones viales. Señales verticales, todos los letreritos que encontramos en la vía. No lo que es publicidad, no, publicidad no. Letreritos colocados, ¿cierto?, por la autoridad, que sean las municipalidades, en este caso, de cada comuna, que instalan estos dispositivos. La señalética, ¿cierto? Señalética. Y demarcaciones viales, todo lo que está pintado en la vía, ¿ya? Que también sirven para guía de conductores, también de peatones. No, también ocupamos las demarcaciones de los peatones, sí. El paso cebra, como usted lo cruza, ¿ya? Sirven para dividir la calzada o indicar algunas precauciones y prohibiciones. Veamos. Las señaléticas se clasifican en 4 grupos, estimados, 4 grupos, que son las reglamentarias, de advertencia, informativas y transitorias. ¿Ok? Podemos decir que las más importantes de todas son las reglamentarias, porque siempre nos están dando una regla a seguir, nos imponen una norma a seguir. ¿Ya? Ahí sale un ejemplo, el paria, hay más.
Vale. Después vienen las de advertencia, también son importantes, obvio, nos están indicando que más adelante hay algún riesgo, que tengamos cuidado, hay algún peligro, que moderemos nuestra velocidad, que vayamos más atentos, ¿ya? Son de color amarillo con símbolo negro, ¿ya? Que se llaman de advertencia, de peligro o preventivas, también le podemos llamar. Previenen para que usted llegue con cuidado a algunas situaciones, sobre todo cuando no conoce las vías. Tercer grupo que vemos ahí serían las informativas. Las señales informativas nos dan información de interés para poder llegar a nuestro destino de manera más simple, directa, para buscar algún destino especial. Nos avisan de servicios públicos que pueden haber en la vía, ¿cierto? Informan al conductor. Ahí está. Ese es su nombre. Pueden ser de color azul para las autopistas, informativas de color azul para la autopista, de color verde para otro tipo de vías, ¿ya? Y de color café para información turística, ¿ya? Y por último tenemos las transitorias, señales de color anaranjado con un símbolo negro. Se llaman transitorias porque están de paso. No son señales permanentes. Las colocan solamente cuando hay trabajo en la vía pública, cuando hay obras en ejecución. Cuando hay obras en la vía pública es peligroso porque la vía está modificada. La vía fue alterada por estos trabajos y hay que tomar precauciones. Entonces usted le indica mediante estos letreritos o señales de color naranja para que usted modere la velocidad, para que vaya más atento. Se puede tratar de un quizás desvío de ruta, se puede tratar quizás de pavimento roto, ripio, fosas que pueden haber, hombres trabajando, maquinaria en movimiento, etc. ¿Ya? Entonces también nos indica de peligro, pero no son peligros permanentes. Solo mientras duran las obras, después estas señales son retiradas. ¿Ok? Bien, el tema de los colores de las señales es súper importante porque resulta que también nos manda una alerta temprana, en el sentido de que usted a veces en una carretera, donde hay que mirar a gran distancia, va a ver al fondo ya, ¿cierto? Al final quizás la señal con su forma y color, pero no va a alcanzar a ver cuál es la información. Pero solamente el hecho de que usted vea la forma y color ya le da rápidamente una idea de qué tipo de señal es. O es preventiva, o es reglamentaria, o es informativa, ¿cierto? ¿Ya? O es transitoria. Entonces ya despierta una alerta ahí en nuestro cerebro para que vayamos atentos a qué es lo que viene. Es una reglamentaria, puede ser restricción, puede ser obligación, una señal de prioridad, etc. ¿Ya? Veamos. Vamos a algunos ejemplos ahora. Hay una gran cantidad, acá tenemos solo algunos ejemplos. Ustedes pueden ver a la izquierda de su pantalla algunos grupos de señales reglamentarias. Como ustedes pueden ver, la gran mayoría tiene el color rojo dentro de su simbología. La gran mayoría, pero también hay algunas excepciones. No se olviden, reglamentarias porque siempre nos marcan una regla a seguir. Esta regla puede ser de prioridad, de obligación, de restricción, de prohibición o de autorización. O sea, mandan una prioridad, prohíben, obligan, restringen, autorizan. ¿Okay? Segundo grupo de señales que tenemos al medio, preventiva, recién dijimos. Ahí solamente hay una parte, son muchas más. Su color de fondo es amarillo con un símbolo negro. Estas no nos obligan a nada, no te marcan ninguna norma, solamente te advierten de que más adelante hay un peligro, que tengas cuidado, que vayas atento, que moderes tu velocidad, sobre todo si no conoces la ruta. Entonces, es una tremenda ayuda que podemos encontrar para prevenir nuestras situaciones. Siguiente grupo, las informativas, la tenemos en la parte derecha arriba. Ahí se ven las primeras de fondo azul, son señales de autopista, ¿ya? Las de fondo verde, de vías convencionales, y las de cafecito, que acá no tenemos ninguna, ¿no? Las de color café, información turística, atractivos turísticos, ¿ok? Abajo tenemos las transitorias, cuando hay trabajo en las vías, tenemos varias, ¿cierto? Hemos ahí aglomerado un grupito. La mayoría de color naranja con símbolo negro. Solo una de las transitorias es con fondo amarillo, solo una. La que indica inicio de trabajo en la vía. Ustedes la pueden ver ahí. Voy a colocar el cursor. Acá. Inicio de trabajo en la vía, donde estoy moviendo el cursor. Es la única que es amarilla esta señal. ¿Ya? También es una señal portátil que después se retira. Todas las otras también son señales portátiles, ¿ya? Indican trabajo en la vía. Muy bien, estimados. Dejamos las señaléticas, pasamos a la segunda forma, también correspondiente a señales de tránsito, como se nos expresan algunas reglas, normas, ¿cierto? Y división de la calzada. Las demarcaciones viales.
Todo lo que está pintado en la vía corresponde a demarcaciones viales, pintados por la autoridad, por supuesto, ¿ya? Vamos a mostrar algunos ejemplos, ¿ya? Y nos vamos a detener en una que es más compleja de interpretar. Le vamos a dar un poquito más importancia a eso. Por ejemplo, acá tenemos algunas de las principales demarcaciones. Voy a ir indicando con una flecha, ¿ya? Su significado. Veamos. La primera que estoy apuntando acá, ¿cierto? La encontramos en una intersección, ¿ok? Y ustedes pueden ver líneas amarillas formando cuadritos. Ese tipo de demarcación significa no bloqueo de cruce o no bloqueo de intersección, ¿de acuerdo? Esta rejilla con líneas amarillas pintadas. En la práctica, ¿qué es lo que usted debe hacer? Evitar quedar detenido en esa zona. Eso es lo que significa, no parar ahí. Usted puede circular por ahí. Por ejemplo, si el semáforo se pone en verde, usted circula, ¿ya? Pero jamás es quedar detenido. Si usted no tuviera espacio, pasando el cruce se detiene antes. Nunca sobre esta zona. Sobre esta zona debe continuar, ¿cierto? Siempre, ¿ok? Entonces, eso es no quedar detenido. Acá tenemos también un paso peatonal como demarcación. La línea de detención de vehículos también se puede ver como demarcación. Veamos aquí al ladito ahora otro tipo de demarcación. Unas líneas que van formando un zigzag justo antes de llegar a un paso peatonal. Formando un zigzag. ¿Qué significa? Bueno, justamente esta demarcación se llama demarcación en zigzag. Significa que usted se aproxima a un paso peatonal. Esa es la indicación. Más adelante un paso cebra, paso peatonal, ¿ya? Generalmente las podemos encontrar en aquellos pasos peatonales que están a mitad de cuadra, que son pasos peatonales más peligrosos. ¿Para qué entonces se ponen las líneas en zigzag? Para que el peatón pueda visualizar de mejor manera la presencia de estos pasos peatonales. También para que evite adelantar en esa zona, ¿ya? Porque se acerca un paso peatonal que podría ser peligroso. Igual vemos acá la línea de detención y vemos el paso peatonal. Todo demarcación. También podemos ver una zona con tallas amarillas, hay hartas tallitas amarillas. El amarillo siempre va a significar precaución. También es lo mismo. Ya entonces usted se acerca a esta zona, precaución, obvio. Veamos la siguiente demarcación acá abajo. Ahí donde acabo de poner la flecha. Esta se conoce como zona ayurada, ese tipo de demarcación bastante común igual. Podemos decir que en parte reemplaza un bandejón central. Imagínense que esto es como un bandejón central, ¿ya? La zona ayurada sirve para dividir sentidos de tráfico o para encauzar el tránsito hacia algún lugar cuando hay algún desvío o algo así. Esa es la zona ayurada, estas líneas blancas, ¿ok? ¿Qué significa? ¿Cuál es el mensaje de la zona ayurada? Que usted no puede circular sobre ella, que usted tampoco se puede detener sobre ella, ni que puede cruzar la zona. Dicho eso, el auto en este caso, ¿estaría en lo correcto? No, está totalmente equivocado porque está detenido en una zona que no puede detenerse. Lo que está haciendo el auto está totalmente mal, ¿ya? Hay una pregunta de examen que justamente hace alusión a esto. ¿El auto indicado con la flecha roja está bien haciendo la maniobra? No, está mal. Eso está prohibido, ¿ok? Finalmente vamos acá donde vemos varias demarcaciones de nuevo, algunas que ya conocemos como el paso peatonal. ¿Se dan cuenta que es diferente a este otro paso peatonal? ¿Eso por qué? Porque acá es regulado. El de arriba no es regulado, este sí, es regulado por semáforo. Significa que el peatón no puede llegar y pasar de una, tiene que esperar que la luz le favorezca, ¿ya? Y antes del paso peatonal tenemos las correspondientes líneas de detención, que si nos da rojo, ese es el límite, hasta ahí usted puede llegar con su auto, no parar sobre ella, ¿ok? También podemos ver acá el eje de la calzada que está de color amarillo. En muchas partes se puede encontrar de color amarillo y continuo. ¿Qué significa que el eje de la calzada esté continuo? Que no se puede cruzar, ¿ok? Después las otras dos líneas segmentadas que tenemos a continuación, muchas personas lo confunden como que esto también es un eje de calzada, y no. Estos no son ejes de calzada, ¿ya? El eje de la calzada va a ser solo uno. ¿Cuál es? La línea que determina la circulación de tránsito en sentido opuesto en la vía, o que divide los sentidos de tránsito opuestos de la misma. ¿Cuál es la única línea que divide los sentidos de tránsito opuestos en esta vía? La línea amarilla. Solamente ese es el eje de la calzada. ¿Y las líneas que están a los lados, qué significan? ¿Cuál es la idea? Bueno,
Esas líneas solamente cumplen la función, estas líneas blancas segmentadas, solamente cumplen la función de separar o dividir una pista de otra, nada más. Y su nombre sería líneas divisorias. No se olviden, esta que estoy indicando con la flecha es una línea divisoria de pista. La otra que estoy indicando con la flecha también es una línea divisoria de pista. El eje de la calzada solo es uno. ¿Cuál? El que divide los sentidos de tránsito opuestos. No se olviden. Dicho eso, quiero explicar un poquito más esto que acabo de hablar. Y para ello voy a presentar un par de fotografías. Acá, ¿ya? Vamos a ir dando algunos ejemplos para que ustedes ojalá les quede lo más claro posible. Ya. Primera ruta que estoy indicando con la flecha. Tenemos una vía bidireccional que significa tránsito opuesto, ¿cierto? De una pista por cada lado. Y la línea que está en medio, que divide los sentidos de tránsito opuesto, es el eje de la calzada. Les recuerdo la definición de eje de calzada. Línea longitudinal de la calzada que puede estar demarcada, aquí está demarcada, o imaginaria, aquí está imaginaria, ¿ya? Que determinará los sentidos de tránsito opuesto a la misma, que determinará los sentidos de tránsito opuesto de la vía. Y si es imaginaria, la división debe ser en dos partes iguales. Esa, estimados, es la definición de eje de calzada. Veamos la segunda fotografía, también tenemos un eje de calzada. Es una vía recta, una vía convencional, de una pista por lado, o sea, tránsito opuesto. Y tenemos el eje de la calzada segmentado. ¿Cuál es la diferencia que estuviera segmentado a que estuviera continuo? Si está continuo, indica que una línea no se puede traspasar. O sea que hay prohibición de adelantamiento en esta vía. Acá al lado, segmentado, es todo lo contrario. Le indica que una vía, si usted toma las precauciones, sí puede traspasarla, o sea, pasar al otro lado para efectos de adelantamiento. O sea que en este tipo de vía sí se puede adelantar. Pasemos al siguiente eje, la siguiente fotografía. Nuevamente una vía con tránsito bidireccional o tránsito opuesto. Tenemos el eje de la calzada, pero esta vez hay dos ejes juntitos. Uno continuo y el otro descontinuo. ¿Qué significa? Se llama eje mixto. Eje mixto. Y la indicación es que solo el tráfico de un lado, acá donde estoy indicando, donde está el eje segmentado, pueden hacer adelantamientos, pueden traspasar el eje. Los que van del otro lado, donde la línea es continua, no pueden traspasar el eje. Prohibición de traspasar. Eso significa el eje mixto, estimados. Vamos a la siguiente fotografía. Acá tenemos una autopista. ¿Qué es una autopista? Una vía que permite largo desplazamiento entre zonas urbanas, ¿ya? Podemos decir que comunica una zona urbana con otra, pero permite largo desplazamiento. Tiene más de una calzada por sentido. Más de una calzada por sentido. Tiene condiciones especiales para la circulación, que la hacen más segura. Usted no encuentra tráfico en contra acá. No lo encuentra. No encuentra tráfico en contra. ¿Ok? Tienen zonas especiales de estacionamiento, tienen pasos sobre nivel o bajo nivel, tienen pistas de aceleración y desaceleración para ingresar o salir. O sea, son vías que ofrecen mayores garantías. Generalmente son de pago, son pagadas. Usted debe pagar un peaje. ¿Ok? Y lo más importante, habíamos dicho que teníamos dos calzadas diferentes, claro que sí, divididas no por un eje, sino que por un bandejón central que muchas veces tiene barrera de contención. Bandejón central, barrera de contención. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que acá no hay eje de calzada. No hay, claro que no. ¿Por qué? Porque el bandejón central está reemplazando al eje. Y esta línea que está acá, como ya habíamos dicho, no se denomina eje de calzada, sino que se denomina línea divisoria de pista, igual a la que está al otro lado. Y esto es importante entenderlo, porque, por ejemplo, acá no se realizan adelantamientos. Si un vehículo en la autopista pasa a otro vehículo y se sitúa delante de él, como sea, esa maniobra se llama sobrepasar. Lo sobrepasa, pero no lo adelanta, porque la maniobra de adelantamiento se define como maniobra de pasar a otro vehículo u otros, traspasando el eje de la calzada, traspasando el eje de la calzada. Y como aquí donde tengo la flecha no hay eje de calzada, en ninguna de sus dos calzadas lo hay, si un vehículo pasa a otro, lo estaría sobrepasando y no adelantando. Vamos a la siguiente fotografía. Vamos a un camino rural ahí, camino no pavimentado, camino rural. ¿Qué ocurre ahí? Todas las vías que no tengan especificado su sentido de tránsito, que es en un solo lado, damos por ello que es tránsito opuesto, de ida y vuelta.
tránsito opuesto o bidireccional, ¿ya? Y al ser tránsito opuesto, tiene eje de calzada, esté pintado o no. Para este caso no está pintado, entonces deducimos que es imaginario. ¿Y cómo se lo imagina? Compartiendo la vía en dos partes iguales, y usted debe ocupar la mitad derecha para circular. Si quiere adelantarlo, lo puede hacer siempre y cuando tenga buena visibilidad y se den todas las condiciones de seguridad. Ya. Vamos a la última fotografía, la última vía. Esto sería una autovía. Autovía. ¿Qué cosa es una autovía? Una vía de condiciones similares a la autopista. Condiciones similares a la autopista. Pero esta está adaptada a las zonas urbanas. Está dentro de la zona urbana. Entonces, igual que la autopista, tiene dos calzadas para los diferentes, ¿cierto? Los sentidos de tránsito opuestos. ¿Ya? Acá tampoco hay eje de calzada. ¿Por qué? Porque en vez de eje tenemos el bandejón central. El bandejón que divide ambos sentidos de tránsito. Vemos que tenemos varias pistas en un solo sentido. Y las líneas que dividen esa pista son líneas divisorias, que dividen una pista de otra. No son eje de calzada, son líneas divisorias. Por ende, acá si un vehículo pasa a otro, no lo está adelantando, lo estaría sobrepasando. Muy bien. Las autovías, que como ya dijimos son vías adaptadas a las zonas urbanas, no son, la mayoría de ellas no son con cobro de peaje, la mayoría. ¿Ok? Muy bien, estimados. Dicho esto, seguimos avanzando. Y por último, pasamos a ver algunas normas generales, las más importantes, porque tenemos hartas normas del tránsito, ¿cierto? Normas generales del tránsito. Veamos algunas, las más importantes. Primero que nada, el derecho de paso. El derecho de paso es una norma bien importante que nos indica cuándo podemos seguir y cuándo no. Generalmente los dispositivos nos señalan esto, como los semáforos, el par, el sea al paso. Quien enfrenta un par tiene la obligación de parar, esperar que pasen todos los demás vehículos y después puede avanzar. Quien enfrenta un sea al paso debe llegar a velocidad reducida. Parar si fuera necesario, porque no tiene preferencia. Si no viene ningún vehículo, podría continuar, pero no tienen preferencia, ¿ok? Lo mismo cada vez que entramos a una rotonda, ingresamos a una rotonda o mini rotonda, jamás tenemos la preferencia. Debemos esperar a tener espacio para poder ingresar, ¿ok? Lo mismo cuando ingresemos a una vía principal. No tenemos la preferencia. Debemos esperar a tener el espacio libre, ¿cierto? Cada vez que ingresamos a una vía. Cada vez que ingresamos desde un estacionamiento particular o público a una vía principal, o desde una vía secundaria a una vía principal, ¿ok? ¿Qué ocurre cuando en un cruce que no tuviera ninguna regulación se encuentran algunos vehículos? Veamos acá algunos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, vamos a ocultar un par de vehículos para que esto sea más fácil de entender. Vamos a ocultar al auto blanco y al auto verde. Y los vamos a ocultar para que los veamos más simple primero. Supongamos que en un cruce, ¿cierto?, se encuentran dos vehículos y no hay ningún dispositivo que regule. Está el vehículo amarillo y el rojo. Ambos quieren seguir derecho. Obviamente no pueden pasar al mismo tiempo. Uno pasa primero. ¿Quién pasa primero? Siempre aquel que venga por la derecha. Siempre aquel que venga por la derecha. En este caso sería el vehículo rojo primero y el amarillo espera. Muy bien ahí, Analía, que está participando. ¿Ya? Excelente. Veo que ahora se han ido conectando más porque al principio estaba solito. Parece que hubieron problemas de conexión. Ya, muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa con el vehículo amarillo? Tiene que esperar a que pase el rojo. ¿Ok? Pero esto puede cambiar. Sí, puede cambiar. Si al vehículo amarillo se le ocurre, perdón, si al vehículo rojo se le ocurre virar. Si a él se le ocurre virar, ya perdió la preferencia y sería el vehículo amarillo primero. ¿Ok? Siempre es así entonces. ¿Ya? No olvidar entonces que en los cruces no regulados, que no tienen ningún tipo de señal, de ningún tipo de semáforo ni nada, ¿quién tiene la preferencia en primera instancia? Aquel que venga por la derecha. ¿Ya? ¿Quién pierde preferencia también sería? ¿Quién pierde? Aquel que quiere virar, pierde preferencia. ¿De acuerdo? Ya, muy bien, lo fui leyendo, me dice por ahí. Había problemas de conexión por Zoom. Muy bien, los entiendo. Y también está la Susana. Hola Susana, ¿cómo estás? Un problema para ingresar, pero ya están conmigo acá. Bien, después pueden ver esta clase que está siendo grabada. ¿De acuerdo? Pueden ver esta clase grabada entonces después, ahí en
la plataforma. Se va a subir después de un par de horas. Después de las 3 de la tarde, busquen la clase con la fecha del día de hoy y la pueden ver completísima. Ya, muy bien. Continuamos. Hablemos de la velocidad ahora. Regla general de velocidades. Para vehículos particulares existen unos límites máximos, que son en zona urbana 50, zona rural 100 y autopista 120. Esos son los límites máximos. No significa que usted deba andar ese límite, ese es el tope. ¿Ya? No significa que usted deba andar ese límite. ¿Ok? Aparte de eso, de esos límites máximos que todos deberíamos saber, porque están por regla general, también existen señales instaladas que indican límites, como la que vemos ahí. Señaléticas de velocidad, por ejemplo, dice 40 kilómetros por hora. En ese caso, tenemos que respetar lo que dice la señal. En ese tramo, acá la máxima es 40, hasta que aparezca una nueva señal que diga fin de restricción. ¿Ok? Eso entonces con las velocidades establecidas. Después, aparte de esas velocidades, de esos límites máximos, existe un concepto que se llama velocidad razonable y prudente. Como ya dije, si yo voy en la ciudad, ¿tengo que andar a 50? No necesariamente. 50 es el límite máximo. Yo debo andar a menos. Debo andar a una velocidad razonable y prudente. Hay veces que no se puede andar a 50. Por ejemplo, ahora en mi ciudad, acá, está lloviendo. Yo lo estoy viendo por la ventana ahí. Está lloviendo. ¿Qué voy a hacer? Andar a menos, con mayor precaución. Andaré a 40, andaré a 30, 20. Ahí debo ir adaptando mi velocidad a la maniobra, al tráfico, a las condiciones climáticas que hay, a la visibilidad que hay, si es de noche, de día. La velocidad es siempre adaptable. Dentro del límite que nos ponen, ahí usted debe adaptar. Hay veces que usted va a ir muy lento, otras veces medianamente lento, otras veces más rápido. Eso significa aplicar la velocidad razonable y prudente. ¿Quién la aplica? Usted como conductor, según su criterio. Yo no le puedo decir qué velocidad va a llevar, no le puedo decir. Muchas veces me preguntan los alumnos, profe, ¿qué velocidad tengo que llevar en el examen? Querido alumno, alumna, no te puedo decir eso, lo siento, no te lo puedo decir porque yo no sé. No sé cómo va a estar el día cuando tú des tu examen, no lo sé. No sé, a no ser que te vaya acompañando. No sé si te va a tocar tráfico, tacos de vehículo, lluvia, granizo, nieve, luz, oscuridad, muchos peatones, ciclistas, no lo sé. Usted debe adaptarle a lo que vaya viendo. Lo único que le puedo decir, si va a dar su examen dentro de la ciudad, no se pase los 50. Eso es lo único. De ahí hacia abajo, usted debe ir variando. No sé si usted está virando o va en una recta. ¿Cómo yo le voy a decir vaya a 40 y usted va a virar? Ah, pero conmigo que tengo que ir a 40 y vira en 40. Va a volcar su vehículo si mira a esa velocidad. Entonces, eso para que entiendan, ese ejemplo para que entiendan. Velocidad razonable y prudente es la que aplica el conductor a criterio, según lo que va enfrentando en la vía. ¿Ok? No olviden entonces esos conceptos de velocidades. Otra cosa importante a hablar de la velocidad es que en carretera, sobre todo en vías de alta velocidad, autopistas y eso, muchas veces la velocidad nos engaña y no se percibe como tal. Muchas veces la velocidad, ¿cierto?, se siente agradable y tendemos a pensar que vamos más lento de lo que realmente vamos. Cuidado con ese efecto, que el cerebro se engaña, ¿ya? Por lo cual es importante que de vez en cuando vayamos mirando el velocímetro, chequeando unas miradas rápidas al velocímetro para ir viendo cuál es nuestra velocidad y no nos dejemos engañar por lo agradable que se siente la carretera. ¿Ok? Ya. Sigamos. Última norma que vamos a ver acá en este. ¿Ya? Última norma general. La diferencia entre estacionamiento y detención. ¿Ok? ¿Son dos maneras diferentes? Por supuesto que sí. No es lo mismo estacionarse que detenerse. Estacionamiento. ¿Qué se define por estacionamiento? La maniobra de paralizar el vehículo en la vía pública, con o sin el conductor, en un lugar habilitado y por un tiempo mayor del que usted emplea en dejar o recibir un pasajero o una carga. Dicho eso, una pregunta para ustedes. ¿Cuál de los dos vehículos estará estacionado? ¿El vehículo gris o el taxi amarillo? ¿Cuál de los dos está estacionado en este momento, si me pueden decir? Muy bien, estimadas alumnas, el vehículo gris. Y si observan bien, creo que está sin conductor, así que bien, está estacionado. Vamos a la detención ahora. ¿Qué significa detención? La definición de detención es paralización momentánea en la vía, por un tiempo no mayor del que usted emplea en dejar o recibir pasajero o dejar o recibir una carga. La detención es con el conductor dentro del vehículo y con el motor en funcionamiento. Así es la detención.
por un periodo breve. Como vemos en la foto de arriba, el taxi está detenido recogiendo una pasajera, ¿cierto? Una dama ahí que se está subiendo y está solo por esa maniobra, ¿ok? También se le llama detención a toda maniobra de parar en la vía por el tránsito, por los dispositivos de tránsito. Usted se detiene cuando le da la luz roja al semáforo. Usted se detiene cuando hay un pare. Usted se detiene ante un paso peatonal con peatones. Usted se detiene por el taco o congestión vehicular. Todas esas también se llaman detención. El tráfico nos obliga. Muy bien, estimados. Ahí hemos visto la diferencia entre estas dos maniobras, ¿cierto? De las reglas generales del tránsito. Y con esto estamos finalizando el tema del día de hoy. Vamos a ir rápidamente, igual que siempre, a nuestro examen para realizar algunas preguntas referidas al tema que acabamos de ver y así nos quede todavía más clara la información. Estas preguntas, por si acaso, son iguales a las que le podrían salir en la municipalidad cuando ustedes den su examen. Estas son preguntas por temas. ¿Cuál ha sido el tema? Normas de circulación ha sido el tema del día de hoy. Y vamos a la primera pregunta que dice: en zonas no urbanas, o sea, rurales, ¿ya? Y cuando la calzada tiene una pista por sentido, la velocidad máxima permitida para los vehículos livianos, vehículos menores, es, para ustedes, vehículos clase B, ¿cuál es la velocidad máxima permitida en vías de una sola pista por cada lado? Vía convencional sería A, 100 km por hora, B, 120 km por hora, C, 50 km por hora, D, 60 km por hora. Veo muy pocas respuestas. Y esto es súper simple, la gran mayoría debería saber que en las carreteras, zonas rurales, no las autopistas, sino que son las vías convencionales, la máxima para vehículos particulares es de hasta los 100 kilómetros por hora. Y vuelvo a repetir lo que dije antes, no significa que usted tenga que andar así. Muchas veces me pasó esta pregunta, me pasó este caso con la siguiente pregunta. Atentos, ustedes son alumnos y pueden a veces preguntarse lo mismo. Íbamos con mi buen alumno o alumna haciendo clase y de pronto pasamos a la zona rural. Yo decía, vamos a ir a la carretera ahora en este momento y nos metemos en la carretera. Listo. Y me decían, profe, aquí tengo que andar a 100. ¿Cómo tengo que andar a 100? ¿Por qué? Porque acá dice la norma. Así dice, en carretera, tengo que andar a 100. No, no. Esa es la respuesta, no, escuchen bien. La máxima que se permite es hasta 100. No significa que usted tenga que ir a 100. Puede ir a menos. 90, 80, 70, usted tiene que ir ahí variando, ¿ok? En autopista es 120, ¿cierto? A mí me toca constantemente circular por una autopista, luego casi a menudo, por un tramo más o menos, como de algo de 20 kilómetros de autopista tengo que circular. Y mi velocidad siempre en autopista es entre 90 y 100, esa es mi velocidad. ¿Por qué? ¿Por qué me gusta andar a esa velocidad de entre 90 a 100? Porque es la más económica, economizo benzina, ¿ya? Y en tiempos difíciles, lo mejor es economizar, obviamente. Conducción eficiente, aplico conducción eficiente, entre 90 y 100. Generalmente, casi todos los vehículos, pasando los 100, consumen mucho más. No se olviden de ese consejo para ahorrar combustible, ¿ok? Ya. Vamos a la pregunta 2 que dice: ¿quién deja la luz roja y verde de este tipo de semáforos? Vemos, por un lado tiene rojo y por otro lado flecha verde. A, detención, excepto los vehículos que giran a la izquierda. B, alerta. C, precaución. Está fácil esta. Respuesta correcta, alternativa A. ¿Ya? Los vehículos que siguen derecho tienen que parar y los que miran a la izquierda pueden hacer la maniobra porque la flecha ya está encendida. Pregunta 3 dice: circulen siempre por la mitad derecha de la calzada, a menos que A, en el tránsito urbano la calzada tenga demarcada 3 o más pistas de circulación en el mismo sentido. B, sea zona de escolares o centros comerciales. C, en la mitad derecha de la calzada estén vehículos esperando la luz del semáforo para avanzar. ¿Cuál sería la correcta acá en este caso? Por norma general debemos ir siempre por la pista derecha. ¿Cuándo podemos ocupar la pista izquierda? En la zona urbana, cuando hay 3 o más pistas de circulación, según nuestra intención. Ah, ya más allá tengo que virar a la izquierda, entonces me voy tomando la pista izquierda. O van vehículos muy lentos al lado derecho, me tomo la pista en medio. Eso entonces. Alternativa A, la correcta. Pregunta 4. ¿En cuál de las siguientes ocasiones debe usted detenerse siempre con su vehículo? A, cuando el semáforo enciende su luz amarilla. B, al enfrentar una señal sea al paso. C, al verse involucrado en un accidente o enfrentar la luz roja de un semáforo cuando un carabinero
o cuando un carabinero se lo solicita. Respuesta correcta, que haya que detenerse siempre. Alternativa C, ¿cierto? La luz amarilla no siempre, porque si ya te sorprende ingresando al cruce, debería seguir. En un al paso hay veces que uno, a veces, no siempre, pero a veces uno quizás no se detenga del todo porque si no hay ningún vehículo puede continuar. ¿Ya? Muy bien, alternativa C la correcta. Pregunta 5. La luz verde del semáforo, ¿qué indica? Esta está facilísima. ¿Qué le indica? A, prevención, D, precaución, C, paso, D, detención. ¿Qué indica? La C, paso. Siempre y cuando la vía esté expedita, sí. Pero como no dice eso, marcamos la C. Muy bien. Pregunta 6. ¿Por dónde debe circular con su vehículo por norma general? Norma general en Chile, ¿por dónde circulamos? A, por la derecha de la calzada, B, por el centro de la calzada, C, por la izquierda de la calzada. Salvo algunas excepciones, por norma general se circula por la derecha. Pregunta fácil, ¿eh? Alternativa a la correcta. Pregunta número 7. Esta pregunta habla de maniobra. Ante un cambio de pista, ¿cuál es la secuencia de viraje? O secuencia de cambio de pista, porque esto no es un viraje. Secuencia para cambiarse de pista. ¿Cuál será la secuencia? Primero usted mira el espejo, después señaliza y después hace la maniobra. B. Primero usted hace la maniobra, después señaliza y después mira el espejo. C. Primero usted señaliza, después mira el espejo y después hace la maniobra. ¿Qué hace usted? A, B o C. ¿Cuál es la secuencia? Primero, ¿cierto? Sería el espejo. Veo si es que se puede. Espejo, ¿cierto? ¿Se puede o no se puede? Sí se puede, ya. Después que miro el espejo y veo que sí se puede, señalizo, intermitente. Y por último hago la maniobra. Alternativa A, la correcta. Espejo primero, señalización después, maniobra después. Alternativa A. Ya. Vamos con la pregunta 8 que dice, las señales luminosas de los cruces ferroviarios son de color. Estos son semáforos para cruces ferroviarios. No en todas las ciudades hay. Pero si usted lo ha visto alguna vez, a ver si se acuerda de qué color soy. Yo delante lo hablé en todo caso. A, son blanca y roja. B, son blancas. C, blanca y amarilla. C, o D, perdón, amarilla. Son blancas y rojas. Blanca significa que no se acerca ningún tren, pero igual usted debe cerciorarse, asegurarse. Y rojo, que se detenga porque viene un tren. Pregunta 9 dice, usted se aproxima a una curva hacia la izquierda. ¿Qué debería hacer? Curva cerrada, eso significa la señalética. Más adelante, curva súper cerrada, casi a 90 grados, ¿se dan cuenta? A. Mantenerse bien a la derecha para tener una mejor visual sobre la curva. B. Mantener bien a la izquierda para hacer la curva menos pronunciada. C. Mantenerse bien a la derecha, ya que así tardará menos en pasar la curva. Y D. Mantener bien a la izquierda para evitar cualquier obstáculo que pueda haber en la cuneta. Siempre en estas curvas a la izquierda, manténgase lo más apegado a la derecha posible y eso también le va a permitir una mejor visual. Alternativa A, la correcta. Última pregunta, estimados alumnos, dice, usted está a punto de adelantar un vehículo pesado, ¿qué debería hacer? Esa foto está muy buena, ¿eh? La foto dice mucho. ¿Qué debería hacer? Les recuerdo que adelantar un vehículo pesado, de gran envergadura, es mucho más complejo que adelantar un vehículo pequeño. Siempre tengan mucho cuidado, adelantar un camión es muy complicado, requiere mucha experiencia igual, por varias razones. Una, por la visibilidad, la principal. El camión te tapa más la vista, no puedes ver bien. Dos, por el largo del vehículo, demoran más en adelantarlo. Incluso la ráfaga de viento que se produce también complica la dirección, es complicado. Ya veamos, ¿qué dice acá? A, encender y apagar las luces y esperar hasta que el conductor le avise que es seguro adelantar. El conductor no tiene ninguna obligación de avisarte nada. B, conducir cerca del vehículo con el propósito de adelantarlo rápidamente. Peligroso porque estás acortando la distancia de seguridad. Y dos, no vas a ver nada, el camión te va a tapar todo. ¿Cómo vas a ir cerca de él? C, mantenerse bien atrás del vidrio para tener una mayor visual. Y D, tocar la bocina para advertir al conductor que usted está ahí. No, pues ¿para qué la bocina? No es para eso. Alternativa C, la correcta. No acercarte mucho para adelantarlo, para tener una buena visual de la vía. Ahí está. Listo, hemos terminado nuestra batalla de preguntas. Ahí están todas en verde, todas correctas, con la explicación correspondiente. Espero que les haya gustado. Para todos aquellos que no se pudieron conectar a tiempo por problemas de conexión a nuestra plataforma, les recomiendo ver la grabación completa, que después de las 3 de la tarde seguramente ya va a estar subida ahí. Busquen la grabación de hoy día, de hoy, 30 de agosto, perdón, de octubre. Ay, me fui atrás un mes, perdón.
Hoy día, 30 de octubre, busquen la grabación, ¿ya? La grabación de hoy día y ven la clase grabada completa. Me dice Analía, profe, extrañé sus clases, gracias por extrañarme, Analía, muchas gracias por esos mensajes tan bonitos. ¿Ya? Qué bueno ya que se acostumbran acá a Prácticate, a conectarse con nosotros. Susana, gracias a ti, Susana, por estar. Véanla, vean la grabación. Gracias, Jennifer. Gracias a todos por su atención, por conectarse, aunque sea un poquito tarde, pero se conectaron igual. Así que ahí luego pueden ver la grabación. No se olviden de recomendar a Practicatest, de compartir los links, ¿ya? No se olviden de que también las mañanas, a las 10 de la mañana, de lunes a viernes, tenemos un video test en vivo para que usted practique conmigo acá, un video test en vivo también. Así que los dejo invitados. Muy bien, estimados, con el compromiso que ustedes, como siempre, recomiendan a Practicatest, comparten los links, me despido de ustedes. Hasta mañana. Mañana nuevamente nos encontramos por aquí en Practicatest. Ha sido Mauricio para Practicatest. Chau, chau. Hasta pronto. Cerramos sesión, estimados.